Yo le invito a que abra la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo 17. Y dice la palabra del Señor: Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Reitero, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los discípulos tuvieron una extraordinaria experiencia. Sus vidas después de esto nunca volvieron a ser las mismas. Después de ese don de Dios sobre sus vidas, nunca volvieron a ser lo mismo. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor marcaron no solo en la historia de la iglesia un antes y un después, porque está esa fecha como la fundación de la iglesia cristiana, sino que más allá de marcar un antes y un después en la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo marcó un antes y un después en la vida de los que le recibieron. Los discípulos tuvieron la extraordinaria experiencia y sus vidas, después de esta experiencia, nunca jamás volvió a ser la misma. La experiencia que ellos tuvieron con Jesús y a través del Espíritu Santo dejaría una marca imborrable en sus corazones. La experiencia fue sencillamente transformadora. Ellos experimentaron una transformación. Y es lo que nosotros predicamos cuando predicamos el Evangelio, ofreciendo Dios desde los cielos el Evangelio transformador a través de su palabra y a través de su Espíritu. Es por ello que el Espíritu Santo, cuando nos habla, más allá de que nos pudo hablar nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, nuestros maestros, y nos hablaron todas aquellas personas que quieren lo mejor de nosotros, pero nada habían podido conseguir, porque ninguna palabra nos convenció, ninguna palabra nos aclaró, ninguna palabra nos abrió el entendimiento, hasta que el Espíritu Santo, transformador de los corazones, nos convenció de lo pecadores que cada uno de nosotros era y de la necesidad de volvernos a Dios. También nosotros experimentamos esa transformación a través del Espíritu Santo. Esta es una reunión de personas no comunes, sino personas transformadas por el Espíritu Santo de Dios. Personas que escucharon al Espíritu Santo convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y una transformación hemos experimentado. Y atrás quedaron las palabras que querían convencernos de mejorar nuestra vida. Pero delante nuestro está siempre el recuerdo
que cuando vino la palabra bendita de Dios a nuestro corazón, esta alcanzó para transformarnos, dándonos el conocimiento cabal de nuestra situación frente a los ojos de Dios, que ve todo, aún en lo oculto. La experiencia fue sencillamente transformadora. Es que la función esencial del Evangelio es transformar la vida de las personas. El Evangelio no es una simple religión. El Evangelio no es una simple historia, sino que el Evangelio es el poder transformador de la palabra de Dios. El Evangelio está en la tierra para transformar la vida de la gente. Es que la naturaleza caída del hombre por el pecado llevó a a dejarse guiar por sus instintos, por sus pasiones, relegando la razón y la coherencia. La naturaleza caída, esa fuerza que tiene la naturaleza caída del hombre por el pecado, llevó al hombre precisamente a dejarse guiar por sus instintos, por sus pasiones, relegando su razón y la coherencia. Por eso el Evangelio es transformador. El Evangelio transforma. Y los discípulos experimentaron el poder transformador del Evangelio. Y el Espíritu Santo hizo algo en sus corazones. En primer lugar, revolucionó sus corazones. El Evangelio causó una revolución interior en la vida de esos cristianos que recibieron el poder. Sus corazones experimentaron una indescifrable pasión por las almas. De pronto, de ser personas que ignoraban la necesidad de los demás, fueron transformados y su corazón se revolucionó y empezaron a tener una pasión por las almas y a tener la misma mirada de Jesús, que nos dice la palabra que el Señor miró la multitud y tuvo compasión de ella. Recibieron un decidido espíritu de lucha a través de que el Espíritu Santo revolucionó sus corazones, llevando a la práctica la teoría escuchada, ejecutando la realidad invisible del reino de Dios en la tierra. Hombres comunes que experimentaron una transformación, y lo primero que hizo esa transformación fue revolucionar sus corazones. Hoy el mundo necesita que los corazones de los hijos de Dios experimenten una revolución interior, una revolución que los lleve a niveles espirituales inimaginables para alcanzar a este mundo y quitarlos del error. Debemos recibir la revolución en nuestro corazón como hijos de Dios para poder ser participantes de la ejecución de la realidad invisible del reino de Dios en la tierra. Era notorio lo que ocurría en sus corazones revolucionados. En las calles, recorrían las aldeas, recorrían las ciudades, predicando el Evangelio de Dios, porque es algo inexplicable para la razón. Un corazón revolucionado por el Espíritu de Dios no puede ser explicado por científico alguno. Y un corazón revolucionado por el Espíritu de Dios está lejos de poder ser explicado por los sociólogos, los psicólogos. Es difícil encuadrar en la ciencia
un corazón revolucionado por Dios. Cuando la revolución del Espíritu Santo empieza a gestarse dentro de cada uno de nosotros, nuestras actitudes interiores y nuestra reacción es indescifrable para la ciencia. Nosotros rompemos todos los cánones psicológicos, sociológicos de este tiempo. Y eso es lo que pasó con los hijos de Dios. Un pequeño grupo que subió al aposento alto, sin dinero, sin influencia política, sin fuerzas, desgastados porque fueron marginados, perseguidos. Pero era su gran oportunidad. El Señor le había revelado que llenarían el mundo con su evangelio, y subieron al aposento alto sin chance política, sin chance alguna en lo financiero, quebrados, pero subieron al aposento alto, y allí pasó lo que la ciencia no puede entender. Allí pasó lo que la psicología no puede entender. Allí pasó lo que la razón no puede entender. Y allí ocurrió lo que ni la inteligencia puede descifrar. Pueden juntarse los científicos y hacer un congreso de psicología para estudiar a los simples hombres que subieron a ese aposento. Pueden juntarse los psicólogos y los sociólogos hoy mismo para tratar de analizar al pueblo de Dios. Pero nosotros, como pueblo llenos del Espíritu Santo, rompemos los cánones psicológicos y sociológicos. Y alguno dirá, porque estamos locos, y es cierto. Porque dice la palabra de Dios que si estamos locos para Él. Y usted sabe que toda revolución humana se terminó. Las revoluciones francesas, de las cuales estudiamos en los primeros años de la secundaria. La Revolución de Mayo, que también estudiamos como historia argentina. Y tantas revoluciones que siguieron hasta el día de hoy se apagan. Como resplandecen por un tiempo, se apagan. Pero la revolución que causa el Espíritu Santo de Dios, la movilización del Espíritu Santo en nuestro corazón, no tiene hoy parangón en la historia de la humanidad. No tiene paralelo en la historia de este mundo. Estos hombres que fueron al aposento alto sintieron la revolución en su corazón. Y algo extraordinario, indescifrable, empezó a suceder con ellos, que empezaban a correr por las ciudades predicando el Evangelio de Dios, y multitudes de almas escuchaban a hombres sin letras, pero con la unción del Santo. Y la ciencia queda pequeña frente a la grandeza del Espíritu Santo de Dios. Lo que no ha conseguido la medicina, lo que no ha conseguido la sociología, la psicología, lo que no ha conseguido la vara del hombre, lo ha conseguido el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Y una gran revolución se vio porque corazones fueron revolucionados. Por eso yo oro al Señor y clamo por las nuevas generaciones del Evangelio del Señor, que no se aferren a estrategias humanas, porque las estrategias humanas no causan revolución. Lo que causa revolución es el Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios. Y yo oro para que los que
vienen detrás nuestro. Para los que vienen con ímpetu, con deseos, con ganas, no se aparten de esta verdad, de la revolución que es causada por el Espíritu Santo. El primer efecto que causa el Espíritu Santo después del arrepentimiento en el hombre es una revolución. Empieza a haber una ebullición en su interior. Los primeros testigos que no entienden lo que sucede son los familiares. Las personas reciben el poder del Espíritu Santo y los familiares no entienden. Porque la gente quiere venir a la iglesia, porque no se conforma con venir un domingo de vez en cuando, porque hay una revolución. Yo le digo al mundo que hay una revolución en medio del pueblo de Dios causado por el Espíritu Santo. Usted no está aquí porque no tenía nada que hacer hoy. Usted no está aquí porque no trabaja, entonces el domingo es un día como cualquiera. Usted está aquí escuchándome porque hubo una revolución espiritual en su vida. Y usted tiene conflictos hoy en su vida frente al mundo, porque hay una revolución en su corazón. Por eso usted tiene conflicto con el pecado y tiene conflicto con todo lo que está en el mundo. Porque ya empezó una revolución el Espíritu Santo en usted. Y cuando usted está a punto de caer, el Espíritu Santo le habla. Y lo que parece tan común para muchos, para usted ya no lo es. Porque hay una revolución en usted, algo que está en ebullición en su corazón. Y estos discípulos salieron de un lado para otro. Dice que se juntaban las multitudes y ellos predicaban. Y miles de almas se convertían al Señor. Nadie podía entender cómo esto sucedía. Pero esto sucedía porque el Espíritu Santo revoluciona. Y entonces ellos empezaron a recorrer las aldeas y visitaban ciudades, exponiéndose a toda clase de peligro, porque seguían siendo perseguidos. Mas su corazón revolucionado en ellos no daba lugar a cuestionamientos, no daba lugar a una evaluación sobre el peligro, porque su corazón estaba revolucionado para Dios. Entonces ya no medían los peligros, ya no estaban pendientes de las persecuciones y ya se habían olvidado de los cuestionamientos. Lo revolucionado de sus corazones no le permitía pensar siquiera en que corrían algún peligro, porque su corazón estaba revolucionado. Alguien dijo: si quieres conquistar una ciudad, clama por 10 corazones revolucionados y sucederán cosas extraordinarias. Pero el Espíritu Santo no solo revolucionó sus corazones, sino que el Espíritu Santo, y esto te atañe a ti también, creó expectativas en ellos. Hoy las circunstancias de la vida y hoy las estadísticas y la misma historia del hombre humano, de la tierra, de este mundo, en vez de crear expectativas, está yendo por las últimas que hay. Y la gente, en vez de tener expectativas, si alguno todavía las tiene, empieza a dejar de tener expectativas, porque nada vale, nada trae solución. Y entonces la gente deja de tener expectativas. Y en ese tiempo de los discípulos, la humanidad vivía también en una decadencia espiritual.
había falsos profetas, había toda clase de religiones y la gente había perdido las expectativas. Se juntaban 2 o 3 en las esquinas a hablar de algo espiritual. En Atenas, por ejemplo, era una ciudad que estaba abocada a los ídolos, de tal manera que la gente allí hacía templos para todos los dioses y también hicieron un templo para el Dios no conocido, por si había otro Dios que no se enojase porque no le hicieron templo y no le rendían culto. Así vivía la gente de religión en religión, porque no tenían expectativas espirituales. Pero vino el Espíritu Santo a esos hombres de Dios, los llenó, los renovó y les dio expectativas espirituales. Dice la palabra de Dios que se levantaban y predicaban y multitudes caían rendidas a las cosas del Señor y pasaban por las calles y los enfermos se sanaban y los endemoniados eran liberados, los muertos eran levantados. Y empezó no solo en ellos a crecer una expectativa, sino que el mundo vio que la expectativa se transformó en esperanza para su vida y que lo que parecía terminado todavía tenía una chance de vida. Y entonces la gente empezó a tener expectativas. Su mirada estaba centrada en lo que seguía. Ya atrás habían quedado los azotes de los religiosos, habían quedado los barrotes de la cárcel que injustamente tuvieron que pasar. Atrás habían quedado aún sus fallas y sus debilidades. Y su mirada, la mirada que el Espíritu Santo provocó, llenó de expectativas aún su mirada. Y miraban las cosas con expectativas. Te pregunto en este tiempo, por eso quiero decirte y por eso estamos siempre anhelando de que te acerques al Espíritu Santo de Dios. Empieces a tomar el Evangelio como la verdad y no como una simple religión. Y que te acerques a tener una intimidad con Dios, porque lo que produce la intimidad con Dios es expectativa, pero expectativa en serio, expectativa fuerte, expectativa profunda, expectativa que lleva a que mires adelante y dejes lo pasado en lo pasado, allí atrás, y tengas expectativas. El hombre lleno del Espíritu Santo, la mujer llena del Espíritu Santo, tiene expectativas. ¿Sabe que a veces la gente dice, pastor, no sé qué me pasa? Yo le digo, yo puedo decirte sin ser adivino lo que te sucede. Dice que está desganado, dice que no tiene ganas, dice que no sabe lo que va a pasar mañana, que está derrotado, que tiene sentimientos de frustración. Y yo le digo, te falta acercarte al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo crea en usted expectativa. Empieza la ebullición, revoluciona tu corazón y empiezas a ver lo que está delante. Empiezas a tener expectativa. Expectativa significa esperanza también en lo espiritual. Cuando usted tiene expectativas es porque el Espíritu Santo está revolucionando su corazón. Y yo te digo desde aquí, en el nombre de Jesús, el mundo viene contra ti, la depresión viene contra tu casa y las voces del enemigo que te dicen que no vale la pena seguir viviendo. Pero aquel que tiene la expectativa del Espíritu Santo se pone allí en el camino y se para con firmeza, vuelve su rostro al diablo y le dice, diablo, yo estoy en Cristo Jesús y la esperanza me seguirá todos los días de mi vida. Yo estoy renovado y Dios ha causado en mí expectativas para el después, para el mañana, para el futuro. No tienes que dejar de tener expectativas.